Un poco la siguiente pregunta ya medio la respondían ustedes, que tenía que ver con qué responsabilidad tenía el Estado en todo esto, porque el imaginario de la gente es que ustedes pertenecen al ámbito privado y el Estado no tiene nada que ver al respecto. Entonces, bueno, un poco lo planteaban ustedes que en realidad tiene que ver con una política pública, política social, del Estado, que parte del Estado y que termina siendo ejecutada de alguna manera por empresas privadas, por asociaciones de la sociedad civil, pero en realidad nunca tenemos que desconocer que detrás de esto está el Estado y se tiene que hacer cargo. Yo creo que también esto no solo genera un impacto muy negativo en ustedes como trabajadores y trabajadoras, sino también en la población. ¿Qué me pueden decir de esto? Bueno, primero que nada, te moví ahí. ¿Está bien? Bueno, primero que nada, la responsabilidad del Estado es total por tercerizar. Nosotros pertenecemos a un sector que milita para que se destercerice totalmente desde PIT-CNT. Es una lucha que se está dando. Pero no hay partido político que asuma una responsabilidad, por lo menos los que han gobernado, que asuman una destercerización. Nuestro argumento principal es que no tendríamos que ser tercerizados, porque siempre estamos haciendo el mismo trabajo. No es que hagamos un trabajo por un tiempo y luego lo dejamos. Nosotros tenemos compañeros que hace 10, 15 años están haciendo el mismo trabajo bajo la misma precariedad, con contratos que se vencen año a año, y eso no ayuda para el trabajo que tenemos. Y ahí te lo enlazo con la pregunta, que los participantes que están que viven en distintos dispositivos, 24 horas, nocturnos, de cuidados, lo que sea, que a ellos también les afecta que cada tanto les cambien las políticas. Porque hoy están con un equipo de trabajo que hace las cosas de una manera. El día de mañana llega fulanito y decide bajar un liñazo, cambiar todas las organizaciones que están contratando, y las políticas de trabajo van a ser totalmente distintas. Además de eso, el Estado es responsable también porque no contrata a organizaciones viendo su currículum y sus antecedentes, sino que muchas veces contratan organizaciones por amiguismo. El gobierno pasado pasó, que se corrieron un montón de organizaciones, se contrataron organizaciones que no tenían nada que ver con las políticas sociales, que empezaron a contratar gente sin experiencia, amigos y que hicieron desastres en las políticas públicas, que se robaron plata, que hasta el Mides mismo tiene la prueba de que quisieron auditar cosas de empresas privadas dentro de Mides, y todo eso pasa, en definitiva, no es culpa, sí, en definitiva la culpa de todo lo tiene Mides por contratar este tipo de organizaciones, pero si vamos a la raíz del asunto, la culpa es por tercerizar. Y bueno, y ahí tenemos los participantes que no pueden hacer un proceso con un equipo de trabajo duradero, porque el día de mañana le vuelan el equipo de trabajo, que quizás sí esté capacitado, que tenga los estudios correspondientes, que tomen sus problemas seriamente, y te terminan llevando 3 o 4 personas que son amigos no tienen muchas veces el ciclo básico terminado, que no saben cómo encarar determinados problemas con poblaciones vulnerables, sino que nos ha llegado información a lo largo de estos últimos tiempos de gente que trabajando con población vulnerable se ponen violentos también y se terminan peleando con los participantes porque no saben cómo abordar ciertas situaciones. Y eso, en definitiva, vos podés culpar a las organizaciones que roban, sí, podés culpar a 1000 personas, a la que trabaja mano a mano, a esa persona que fue puesta a dedo ahí, sí. En definitiva, todo esto es culpa del Estado por tercerizar y por manejarse bajo estos contratos precarios, en donde no tenés un trabajo asegurado a largo plazo, sino que tenés que estar viendo, a ver, en abril se me vence el contrato, a ver qué va a pasar en mayo, por ejemplo. No, con Recordanos, respecto a eso, sí. o sea, lo que genera también esto es un problema en cuanto en cuanto a los usuarios, de una ausencia completa y total de planificación programática por parte del Estado. En definitiva, si vos tercerizás o vos privatizás, porque tercerizar a mí me parece un eufemismo, es privatizar una política que debería ser pública, cuando
vos haces eso impide tener una planificación de abordaje con ese tipo de población, sostenida durante el tiempo. ¿Cuáles son los objetivos según el perfil que se pretenden buscar con determinada población? No es lo mismo una persona adicta que un jubilado que es pobre porque no puede pagarse un alquiler ni una pensión en base a los 15.000 pesos que cobra, no es el mismo perfil. Vos tenés que trabajar de manera distinta con eso. ¿Cómo lo abordas de manera integral y de manera estructural y de manera planificada, burocráticamente si se quiere, pero racionalmente más bien, si lo que tenés son 10 organizaciones distintas haciéndose cargo de la misma población con métodos completamente distintos y sin que haya y que funciona como por islas, ¿no? Esto acá funciona, este es el programa no sé qué, este es el programa no sé cuánto, este es el programa tal, pero que no tienen como un seguimiento racional, coherente, de bueno, vos empezás en esta parte y vas a ir quemando etapas hasta llegar a ese lugar en el que finalmente, de alguna manera, pues, se busca un egreso, o hasta qué punto se puede buscar un egreso, o hasta qué punto esto es un programa adecuado o no. O formación, educación, profesionalización, eso, tratamiento de adicciones, todas esas cosas funcionan por islas. No es que hay un programa específico en el que la persona llega a mí, que yo soy o Leandro, que somos de los primeros, ¿no? en la trinchera, que estamos ahí con ellos, y le decimos, mirá, bueno, vos con tu perfil o con esto, vos lo que tenés que ir es a llamar a esta puerta, yo llamo, vas a ir allá y después vas avanzando. No, no existe eso. Es como un depósito de personas, en definitiva, un refugio. Recuérdennos qué tipo de programas se comprende, qué tipo de proyectos y qué tipo de población atienden. Bueno, eso es muy diverso. Nosotros trabajamos, en el caso de Jacobo y mío, trabajamos con hombres independientes que viven en un 24 horas. Pero también están los proyectos que trabajan madres con hijos también, que es uno de los dispositivos más complejos como para tomar medidas, por ejemplo. Nosotros tenemos compañeras que trabajan en esos dispositivos y saben que no pueden hacer un paro puro y duro porque la vulnerabilidad que atraviesan esas personas es muy grande y muchas veces el Estado, Mides, Civila, se abusan de eso, que nosotros trabajamos con poblaciones sumamente vulnerables y saben que no vamos a hacer un paro general porque implicaría dejar en calle o totalmente vulneradas a personas que no lo pueden, no tienen que estar directamente. En nuestro caso, hablo por mí en particular, yo trabajo en una organización que tenemos un muy buen núcleo y como les decía, son hombres adultos totalmente independientes que no tienen problema de estar un rato en la calle. Nosotros decidimos generalmente, cuando nos toca movilizarnos o algo, hacer paros de 2 horas. Y ahí hablamos con ellos y muy bien, lo reciben muy bien en este caso. Y además le explicábamos la situación, incluso muchos nos dicen, vos, pero si yo tengo un laburo que no me pagan, ni vengo, nos dice. Sí, está, y ahí le explicamos lo que yo les dije recién, está. Se abusan de que trabajar, si yo no vengo a trabajar, ustedes no van a tener comida, no van a tener donde, o sea, la cama ni nada, o sea, le estarían siendo recontra vulnerados ustedes también, así como estamos siendo nosotros. Continuando con tu pregunta, también tenemos, hay 24 horas de gente dependiente que tampoco se pueden tomar medidas como paros porque son gente que no puede salir a la calle, que necesita una atención continua. Y bueno, la población es Violencia de género. es larguísima, sí, también violencia de género, pero justamente nuestro núcleo sindical, acapara mucha atención de mucha gente que, como te digo, nosotros también por nuestro laburo no queremos perjudicar a estas personas y eso es lo que también se abusan. Muchas veces quieren venir con el discurso de que, si ustedes paran estarían dejando en calle a estas personas vulnerables. En realidad lo que están dejando en calle a las personas vulnerables es el ministerio por no pagarnos los sueldos, porque además nuestra lucha no es solo por nuestro salario, sino porque en estas partidas que también están nuestros salarios están las cosas básicas con las que se compran las cosas en una casa. Por ejemplo, garrafa, productos de limpieza y ese tipo de cosas que empiezan a escasear cuando no bajan las partidas y bueno, y a la gente les está faltando también. Sí,
Conversábamos antes de arrancar la nota que parecería como que las políticas sociales que van hacia los sectores más vulnerados de la población en estos últimos años han tenido un recorte muy importante, una reconversión, una reestructuración que no solamente impacta de forma negativa en la población beneficiaria, sino también en las trabajadoras y en los trabajadores. Pareciera como que en realidad todas y todos somos vulnerados, ¿no? O sea, casi como que empezamos a empatizar, digamos, con aquellos factores de vulnerabilidad de la misma población a la que atendemos. Capaz que como para ir finalizando la entrevista queríamos preguntarles cómo se han venido organizando como comisión de tercerizados, de SUTIGA, si tienen espacios democráticos como asamblea o alguna otra, o reuniones, algún otro tipo de instancia, y cuáles serían como las medidas que estarían pensando para proyectar para el mediano plazo, ¿no? Desde marzo, abril, venimos como proyectando la idea de que era necesaria una mayor organización de la que teníamos, que era bastante precaria. Y bueno, por suerte hemos logrado que esa organización en forma de delegados, de formación de núcleos sindicales, de expansión, digamos, de la militancia, haya sido como una de las cosas más importantes que hemos hecho, que, digamos, por hacer un ejemplo, ¿no? De 300 militantes tercerizados, ahora mismo somos más de 600. Esto me parece que es recontra importante decirlo. Y eso fue a base de movimiento y a través de organización. Luego, las medidas que hemos venido tomando a partir de septiembre de este año fue empezar a convocar un paro parcial cuando ya teníamos atrasos en los salarios de un mes, en algunas ocasiones de 2 meses, etcétera. Posteriormente lo que hicimos fue un paro de 24 horas en noviembre, en frente a Presidencia, y a pesar de todo eso hemos sostenido diálogo con Mides en paralelo y con las organizaciones, como yo decía antes, lo que dicen es que el problema es de Mides lo que dice que el problema es de las organizaciones. Sin embargo, lo que sí notamos con Mides cuando dialogamos con ellos, o hemos venido dialogando, es que no cumplen los acuerdos, los mínimos acuerdos con los que llegamos a los que llegamos. Es decir, siempre tiran como que van a encontrar una solución la semana que viene, o van a cobrar la semana que viene. Llega la semana que viene, te desmovilizaron un poquito y no aparece el sueldo. Entonces juegan con la ansiedad, con el cansancio, con el estrés que te produce tener una situación. Yo, por ejemplo, llevo 2 meses sin cobrar. Hay personas que no tienen para pagar tratamientos oncológicos. Es decir, es una situación recontra complicada y que también desmoraliza a la hora de poder luchar dignamente, porque estás con una chaucha y 2 palitos, capaz que no tenés para ir a laburar y tampoco tenés para ir a movilizarte. Y bueno, y en las últimas semanas lo que hemos venido ha sido ocupando centros, dialogar con los participantes, con los usuarios, decirles que la situación en la que estamos, normalmente ellos empatizan con nosotros y durante unas horas, 8, 9, 10 horas, ocupamos el centro y nos declaramos en asamblea permanente por esto de que por culpa del alumno no se puede ocupar el centro, sino que se tiene que declarar en asamblea permanente, e incluso puede venir el patrón del OSC adentro del lugar, o como ya ha pasado, patrones que a personas que tienen cierta son volátiles de carácter en muchas ocasiones, ciertos usuarios les dan manija para que fuercen la desocupación a nosotros. Entonces, un chantaje emocional, una extorsión permanente para medidas de lucha que en el fondo son pequeñas. Vamos a ver, vamos 2, 3 meses sin cobrar, hay desalojo, y nosotros lo que nos estamos planteando es ocupar un centro 8 horas, 9 horas, no estamos haciendo la gran cosa, ¿no? Entonces, eso también hay que ser consciente, digamos, ese reconocimiento de alguna manera tampoco existe, como decía Leandro antes, es al revés. Como no podés hacerlo, vamos a seguir igual. Bueno, y eso un poco por donde viene. Bueno, y como espacios democráticos podría decirse, nosotros desde antes que empezaran todos estos conflictos nos reunimos
En su momento era cada 15 días los miércoles, antes de que comenzara todo esto de tanto atraso salarial, como comisión de tercerizado por la que formamos parte, y luego en este momento nos estamos juntando todos los miércoles porque ahí se discute y se preparan quizás algunas movilizaciones o algo, o las asambleas. De hecho, en realidad la toma de decisiones fuertes las vemos en las asambleas, en donde votamos que a ver si se llega a un quórum como para realizar determinada movilización o no se llega a esa gente. La última, ahora sí, ¿qué mensaje creen ustedes que le podríamos dar a la gente que va a estar escuchando esta nota y que quizás no es la población beneficiaria y tampoco integra el colectivo de trabajadoras y trabajadores tercerizados o que dependen de este tipo de dispositivos? Es decir, ¿cómo podemos hacer para explicar y para lograr que empaticen con la lucha de ustedes? Bueno, el común denominador de las personas, uno charla con ellas y te dicen que cada vez hay más personas en situación de calle. Los factores son varios, mucha gente que sale de la cárcel, gente que lamentablemente por el tema del consumo, las familias mismas las terminan desplazando de sus casas, de sus barrios, porque no pueden tenerla más en el núcleo por el daño que les hace. Mientras sigan existiendo políticas sociales mediocres como las que vienen sosteniendo todos estos gobiernos, la población en calle va a seguir aumentando. La solución a todo esto es tener una política social concreta y acorde con todo esto que viene sucediendo. Se estima que de acá a algunos años va a haber 10.000 personas en calle, algo que es totalmente deshumanizante para la persona y que en definitiva también lo termina deshumanizando a uno como vecina, como vecino, porque ahora prácticamente no hay barrio en Montevideo donde vos no encuentres a una persona que quizás es hijo de una persona que en un momento vos lo viste crecer o algo. Y esas personas solas, es prácticamente muy difícil que con las políticas que se están dando, como les contaba, de recortes presupuestales, de cambios constantes, puedan retomar una vida medianamente normal como el del resto de las personas. Va a seguir en esa situación y se va a empeorar. Por eso es que nosotros también llevamos esta lucha adelante, porque si seguimos así, en unos años lamentablemente va a seguir pasando esto y lamentablemente va a seguir falleciendo gente en calle, como pasó este último invierno, en donde prácticamente por semana había una persona muerta. Y llegaban las noticias y siempre lo mismo, y algo que nosotros denunciamos como su tía es que no puede ser. En Uruguay saben que en principio de mayo empiezan los fríos. ¿Por qué al Estado siempre le agarra desprevenido ese tema? Si sabes que empiezan los fríos, ¿por qué vos empezás a abrir los refugios el 2 de mayo, el 3 de mayo? No puedes empezar a abrir los refugios en marzo, cosa de tener un equipo ya constituido, que sepa trabajar, que se conozca, que empiece a trabajar con la población. Esas cosas básicas de las políticas sociales que uno piensa, además charlando como hicimos nosotros con las personas que se ponen frente a este ministerio, en este caso MIDES, que se tiene que dar cuenta, son cosas bastante básicas. Y nosotros incluso tenemos charlas con ellos, hacemos cosas que no corresponden, porque además este tema de contralor, incluso de decirles qué pueden hacer y qué no nos corresponde a nosotros como trabajadores. Nosotros tendríamos que ir a trabajar, tener un sueldo por eso y centrarnos solo en la población para la que estamos trabajando, para que ellos salgan adelante. Pero al final estamos haciendo ese trabajo, que es por el que nos pagan, a veces ni siquiera nos pagan. Claro. Y estamos haciendo un trabajo por el que hay alguien en el MIDES que está ganando una torta de plata y que a esa gente no tiene atrasos salariales. Hace un ratito antes de entrar, en plena asamblea, una compañera vio el sueldo de Sibila y estoy seguro que Sibila, que desde que asumió en marzo hasta ahora, el primero siempre tenía su sueldo depositado en fecha. Así que, bueno, eso más o menos yo tengo para decirle a la gente, si quieres agregarle algo más. Sí.
No, ¿qué le diría yo a la gente para que empatizara con esto? Es decir, bueno, que están a un paso. De definición, trabajadores están a un paso. No están a tanto. Pareciera que muchas veces que creemos, sobre todo algunos sectores, miramos hacia arriba y aspiracionalmente creemos que estamos mucho más arriba de lo que estamos. Basta con 3 meses sin pagarte el salario para estar recontra cerca de esos refugios. Y no estamos hablando de salarios promedio, no estamos hablando de salarios altos, ni siquiera estamos hablando de salarios miserables, estamos hablando de salarios promedio. Es decir, estamos a un paso. Y si seguimos con esta política de vivienda, en la que cada vez hay más asentamientos, pero Uruguay tiene la misma población, Montevideo incluso pierde población con respecto al resto del país, pero sin embargo hay más asentamientos, más casas vacías y más gente en la calle. Eso no es racional, no tiene ningún sentido. Mientras sigamos con este modelo en el que expulsa a la gente, la deshumaniza constantemente, y el problema que tiene que ver con el narcotráfico y los problemas que tienen que ver con las adicciones, con la salud mental, sigan ahí. Mientras no abordemos estos problemas de raíz y los trabajos sigan siendo precarios y demás, mientras nos sigan haciendo a nosotros lo que nos hacen y al resto de la población lo que les hacen, al resto de los trabajadores lo que les hacen, estamos a un paso. O sea, no se piensen que esto es el problema de alguna gente, este es el problema nacional, fundamentalmente. No se olviden, por favor, de comunicarnos cuando haya alguna actividad concreta, ya sea alguna actividad de tipo de movilización o de reclamo en las calles, que creo que siempre es necesario apropiarnos de las calles, o sea, tomar las calles para los reclamos de las trabajadoras y los trabajadores. No se olviden de comunicárnoslo, así nosotros también lo publicamos en La Izquierda Diario y en otros medios amigos. Y bueno, y toda nuestra solidaridad y a las órdenes para lo que precisen. Y nuevamente muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias a ustedes por la entrevista y por cedernos el espacio. Muchas gracias.